asistencia, gracias al alumnado, gracias a nuestros colegas y oficialmente les damos la bienvenida a esta presentación del Anuario de Migración y Remesas México 2025. Desde el Departamento de Economía queremos dar un especial agradecimiento a nuestros invitados de CONAPO y de BBVA Research, quienes han aceptado evidentemente la invitación y por primera vez vienen acá a nuestra Casa Abierta al Tiempo a presentar esta publicación que van a ver que es de una que es muy valiosa, ¿no? Precisamente el anuario tiene como objetivo poner a disposición del público en general información estadística actualizada, rigurosa y accesible sobre el fenómeno migratorio y el comportamiento de las remesas. Esto es algo que con el paso de los años, durante las décadas recientes, cada vez ha cobrado más importancia. Y bueno, aquí tenemos especialistas en el tema, ya tendrán oportunidad de hacerles preguntas. Y no solo en las últimas décadas la migración ha sido importante, México tiene una tradición añeja sobre desplazamientos laborales, el famoso programa Bracero, tal vez a los alumnos les venga más a la mente, y son muchas generaciones. Afortunadamente hoy ya se pueden generar estadísticas, indicadores, y tenemos gente que le estudia y nos va a compartir un poco de esto. En este sentido, el anuario se ha consolidado, se ha establecido como una referencia para especialistas, para todos quienes son responsables de la formulación de políticas públicas, para los medios de comunicación y para toda persona interesada en todo lo relacionado con remesas y migración. Voy a presentar a nuestros invitados. Voy a empezar con el maestro Juan José Lee. Es economista senior de BBVA Research, licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Economía por el Colegio de México y desde 2011 se especializa en temas de migración, remesas, evaluación y sostenibilidad social. Eh, el maestro Marco Antonio Lara, economista senior de BBVA Research, licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Economía Ambiental por el CIDE y actualmente desarrolla investigaciones sobre sostenibilidad social y sus implicaciones económicas. El maestro Rafael López Vega, director de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Población. Es maestro en Estudios de Población por el Colegio de México, por el Colegio de la Frontera Norte y licenciado en Economía por la UNAM. Es autor de varias publicaciones especializadas en migración internacional y coordina el Observatorio de Migración Internacional y Movilidades Humanas. Por último, el licenciado Rodrigo Manuel Olivares Eslava. Es asistente de investigación de estudios socioeconómicos y migración internacional del Consejo Nacional de Población, licenciado en Economía por la UNAM y desde 2023 ha participado en la elaboración del anuario en migración y remesas y ha colaborado previamente con el INEGI en proyectos de capacitación y levantamiento de información estadística. Y ahora sí les vamos a pedir que nos hagan favor de presentar el anuario. Muchas gracias. Yo sí me voy a parar porque si no, no voy a poder esto. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por asistir.
Muchas gracias a los organizadores, al doctor Yosefat y por supuesto al doctor Fernando, claro que sí, por la invitación a este evento. Voy a poner el cronómetro, si no me emociono. Eh, pues la primera pregunta, la siguiente, por favor. Ahí, ah, ¿lo paso o...? Ajá, listo. Eh, ¿Cómo surge el anuario? Muchas cosas en la vida surgen por necesidad. En 2011, cuando me contrataron en BBVA, en el área de estudios económicos del banco, justamente para analizar temas sociales, uno de los temas principales que iba a analizar era migración. Entonces, cuando entré, pues no sabía tanto el tema de la migración, ya lo había analizado desde la academia, pero no ya más desde el punto coyuntural o práctico. Entonces me pedían mucha información al respecto. Por ejemplo, el flujo de remesas a México. ¿Cuánto es el flujo de remesas a México? Pues buscaba datos del Banco de México para saber cuánto era. ¿Cuánto era el flujo de remesas en el mundo y qué lugar ocupaba México en el mundo? Entonces buscaba datos del Banco Mundial que ellos recopilan y hacen una matriz cada año del flujo de remesa. ¿Cuánto cuesta mandar una remesa a México y qué es barato o caro en comparación a otras partes del mundo? Para los costos de las remesas en México estaba Profeco y para los costos de remesas en el mundo estaba también el Banco Mundial a través de una iniciativa que se llama World Price Remittance. ¿Cuántos migrantes tiene México en Estados Unidos? Hay estimaciones, pero hay una encuesta que realizan en Estados Unidos, que es la Current Population Survey, y de ahí se puede estimar, filtrando muy sencillo por el país de nacimiento, que es México, y más o menos se estimaba cada año cuántos mexicanos había en Estados Unidos. Habían aumentado el número de aprehensiones, de detenciones de mexicanos en Estados Unidos, había aumentado el número de deportaciones de mexicanos, pues había datos de la patrulla fronteriza que salían algunas veces cada trimestre, cada mes, y podíamos bajar los datos para saber, ¿no? Entonces ya, después de analizar todo esto, dije, las preguntas que yo hago no son tan difíciles y son relativamente sencillas. ¿Por qué no hay en una sola publicación los principales indicadores sobre migración y remesa de México y Estados Unidos, dado que el volumen de migrantes mexicanos en Estados Unidos es muy amplio, 12 millones aproximadamente de millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, y el flujo de remesas actualmente es muy elevado, estamos hablando casi de 60.000 millones de dólares, México es el segundo país que más recibe remesa y representan actualmente más de 3.5% del PIB. Entonces es un monto muy elevado. Entonces justamente la pregunta era, ¿por qué no había en una sola publicación todos estos datos si no eran datos tan complicados para conocer, ¿no? Entonces, ante esa necesidad, el Consejo Nacional de Población y BBVA Research y la Fundación BBVA empezaron a planear esta publicación y de ahí nació el Anuario de Migración y Remesas hace ya bastantitos años, ¿no? Ya estamos actualmente en la edición 2025 y seguramente para finales, mediados de año finales, ya está la edición 2026. Eh, ¿Qué características tiene este anuario? Justamente lo que queríamos era que nos respondiera a las preguntas, pero de forma amable, ¿no? Es decir, que no tuviera tanto texto, que fuera un poquito más ameno para que sea de fácil consulta, ¿no? Esta edición, la 2025, consta de 8 capítulos. Cada anuario, podemos decir que el 50% de la información se va renovando, se va actualizando conforme se van actualizando las cifras, conforme van saliendo nuevos datos, pero el otro 50% de la información es novedoso, es decir, cosas que no han salido en anuarios anteriores, ¿no? Cosas de coyuntura que son de relevancia. Entonces, si tienen todas las series de los anuarios, verán que en esta edición 2025 todas están disponibles en Internet, la mitad de la información no se repite en 2024 y hay información en 2024 que no está presente en 2023 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, cada anuario tiene la principal información que se requiere conocer sobre tema de migración y remesas en México y en el mundo, pero a la vez tiene temas muy específicos de coyuntura o que consideramos de relevancia para poder sacar en esa edición, ¿no? Desde todavía, perdón, nada más comentar, desde el inicio se pensó dado el vínculo de la migración de México y Estados Unidos, que fuera una presentación en dos idiomas, un anuario en dos idiomas. El anuario está en español, pero al mismo tiempo está en inglés, para que pueda ser consultado también en otros países.
Y lo más importante, es una publicación con rigor académico en el sentido de que hay especialistas de migración detrás para su cálculo y no es, digamos, nada más una nota periodística o sensacionalista, ¿no? Y todos los datos que se tienen se pueden descargar. La siguiente, ahora sí. Bueno, justamente les comentaba, este es parte del contenido de la edición 2025 y lo que sacamos fue datos de la población inmigrante de Canadá, de México y de Estados Unidos, porque es la región de América del Norte, ¿no? En este caso, es la población inmigrante en Canadá, es su origen, de dónde provienen, hacia qué provincias de Canadá van, cuál es su pirámide poblacional, cómo ha evolucionado la migración en Canadá, que en 2011, algo curioso en Canadá, ellos se levantan el censo cada año que termina en uno, representa 22% de la población, actualmente ha aumentado mucho en volumen, y representa también una parte importante, cerca del 22% de la población de Canadá nació fuera de Canadá, ¿no? Estamos hablando de un volumen de casi 8 millones de habitantes. Pero si ven, justamente la idea es que sea una publicación amable, sencilla y cercana, que alguien que no sea especialista pueda comprender y pueda analizar, pero que al mismo tiempo tenga ese rigor académico de que no se sientan con la desconfianza de que los datos son sensacionalistas, ¿no? La siguiente, por favor. Mucha de la información es rigurosa y replicable sobre migración, sobre los temas de México y Estados Unidos. Por ejemplo, en este caso, ponemos datos que se calcularon a partir de la Current Population Survey, que es una encuesta muy importante en Estados Unidos para cuestiones de tema laboral. Y aquí tenemos, por ejemplo, el salario por nivel educativo. Entonces, alguien con bachillerato en Estados Unidos puede ganar anualmente en promedio $42,000 anuales, ¿no? $42,000 anuales, estás hablando cerca de 800,000 pesos anuales, lo que equivale aproximadamente a unos 70,000 pesos mensuales, ¿no? Eh, a ver, en México, ¿quién con preparatoria puede ganar 70,000 pesos mensuales en promedio? Bueno, creo que luego ni siquiera con doctorado, ¿no? Uno puede ganar esa cantidad, ¿no? Entonces, claro, entonces imagínense alguien con preparatoria que en promedio gana $70,000 mensuales, bueno, 70,000 pesos mensuales en Estados Unidos. Obviamente el costo de vida en Estados Unidos es más caro, pero la gran diferencia salarial entre México y Estados Unidos impulsa este fuerte flujo migratorio hacia ese país, ¿no? Y alguien que ya tiene educación profesional de posgrado, ya estás hablando de los $71,000 anuales, ¿no? Pero si se compara con otros grupos, este, por ejemplo, con los centroamericanos, la población migrante de México por nivel de ingreso educativo es más cercano a la centroamericana. Por ejemplo, la población del Caribe y sudamericana tiene un alto porcentaje con nivel de grado y, y no nada más determinado por el nivel educativo, también su salario mensual es relativamente mayor. La siguiente, por favor. Eh, el anuario, otra de las grandes cualidades es que tiene información de coyuntura. Entonces, estos son, por ejemplo, las aprehensiones que se dan en la frontera suroeste de Estados Unidos. Entonces, aquí podemos ver la serie histórica y podemos ver los datos por mes. Entonces, en diciembre de 2023, en un solo mes, se reportaron 250,000 aprehensiones de migrantes en la frontera. Pero durante la administración Trump, que empezó desde enero de 2025, febrero de 2025, las aprehensiones rondaron a las 8,000 aproximadamente por mes. Es decir, es una caída de más del 98% en las aprehensiones. O sea, básicamente la frontera de México con Estados Unidos está sellada para los migrantes no documentados. El flujo ya es mucho menor. La siguiente, por favor. Y siempre buscamos fuentes novedosas de información y nuevas. Por ejemplo, esta es inédita justamente por el problema de la migración de tránsito que atraviesa Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos. Sonó en los medios de comunicación los migrantes que pasaban por la región del Darién en Panamá. Entonces, justamente nos fuimos a revisar los datos migratorios del gobierno de Panamá y esto es lo que encontramos. De 2010 a 2020, muy poca población atravesaba el Darién relativamente. Hubo un pico en 2015, 2016, pero era muy poco. Estás hablando de 1,000, 10,000 casos al año. Pero observen el pico a partir de 2021, 2022 y 2023,
casi medio millón de personas registradas atravesaron Panamá con el objetivo de llegar a México y llegar a Estados Unidos. Pero ¿qué pasó justamente después? Aquí tenemos el dato de 2025. Por ejemplo, creo que es agosto, septiembre de 2023, hubo 80,000 este, migrantes no regulares que atravesaron por Panamá. Y para 2025 solamente 200 en el mes de marzo, que es el último dato que tenemos. Entonces realmente ya que hay muy poca migración de tránsito a través del Darién. La siguiente, por favor. Y bueno, también, aparte del tema de migración, tiene mucha información sobre el tema de remesas. Aquí destacamos los principales estados receptores de remesas. Y podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica que es la dependencia de remesas, qué tanto representan las remesas en cuanto al Producto Interno Bruto de cada uno de los estados. Y en Chiapas, las remesas representan casi 15% de su Producto Interno Bruto. Es decir, 15% de los recursos que llegan a ese estado no fueron generados en esa entidad. Y podemos ver otros, por ejemplo, la Ciudad de México, dado el gran tamaño de su economía, representa solo 1.7%, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ya casi para concluir mi participación, todos los datos están en el anuario. Ustedes pueden descargar los datos de Excel y pueden consultarlo. Por ejemplo, esta es la información para el caso de Puebla, de los principales estados que reciben municipios de Puebla que reciben matrículas consulares y de los principales estados de destino en Estados Unidos. Y ustedes pueden descargar todas las tablas y poder trabajarlas, hacer modelos econométricos, o sea, sacar tabulados al respecto. La siguiente. Y justamente pensando que el tema de migración y remesas generales no lleva una materia y no se estudia en las carreras, al final agregamos un glosario con los principales términos sobre migración y remesas para que cualquier persona no especializada pueda conocer y entender los conceptos que se están presentando. Ya la siguiente. Y será muchas gracias por su atención. Ok, ya, bien. Y bueno, justamente como mencionaba el maestro Juan José, se trabajan distintos temas a lo largo de la edición del anuario en temas que van desde la política migratoria México-Estados Unidos, cómo son los movimientos de personas alrededor de la frontera entre México y Estados Unidos, también distintas estadísticas a nivel internacional. Este capítulo que voy a presentar ahora es en específico sobre estudiantes internacionales, pensando que también les puede interesar a ustedes, posiblemente si les llama a hacer algún posgrado en el exterior, algún intercambio, pues vamos a ver cuáles son esos países que normalmente elige la gente. Y bueno, ¿qué es lo que vemos? Bueno, tal vez ustedes lo sepan, la migración en distintos sentidos tuvo un periodo como un reset durante la pandemia. Prácticamente los flujos de personas se pararon en muchas partes del mundo, las remesas también tuvieron una caída y pues en el caso de estudiantes internacionales pasó lo mismo, ¿no? Eh, Tenemos que, por ejemplo, a 2022 se contabilizaron 6.9 millones de estudiantes internacionales en programas de educación terciaria, que esto es licenciatura y posgrados. Y pues en 2022, como les mencionaba, 6.9 millones frente a 5.5 millones que hubo en 2020. Ya esto está otra vez recuperando impulso. A 2023 el dato es de 7.3 millones, que significa un incremento de 6.1% frente a 2022. ¿De dónde viene la gente que estudia normalmente fuera de sus países? Bueno, tenemos que China y la India son los dos principales lugares de origen de la migración internacional,
juntos suman cerca de una cuarta parte de todos los estudiantes que salen de sus países a estudiar a otros lugares. Y como destino, pues Estados Unidos es hasta ahora y continúa como el principal lugar de destino, pero pues también hay otros países como por ejemplo Reino Unido que también reciben un flujo importante de estudiantes, lo mismo que Alemania, Australia, Rusia. Y en cuanto a México, a nivel internacional ocupa el lugar número 36 como país de origen y el número 27 como país de destino. Vemos que están cambiando también algunas cosas. Por ejemplo, en 2023, México bajó un lugar en cuanto a país de origen, allá es el número 37, pero como país de destino pasó al lugar 18 del lugar 27 que estaba en 2022. Eso quiere decir que el país se está volviendo atractivo para gente de otras partes del mundo que vienen a estudiar y bueno, parte también de ese prestigio pues proviene de las universidades públicas, centros de investigación y bueno, trabajo que se hace como aquí en la UAM que pues también atrae gente de otros países, ¿no? Bueno, como mencionaba, Asia es un gran lugar de origen de estudiantes internacionales a nivel mundial. Pasa lo mismo en Estados Unidos, que también pues es o sea, el circuito China, Estados Unidos como lugar de origen y de destino de estudiantes internacionales es muy importante y pues prácticamente igual una cuarta parte de los estudiantes que estudian en Estados Unidos provienen de China y pues otros países que también aportan significativamente son, por ejemplo, la India con casi otra cuarta parte. Entonces, pues eso es un volumen de población estudiantil muy importante. La gente o los estudiantes se dirigen hacia Estados Unidos, normalmente se concentran en 4 estados que juntos suman el 40%, que son California, Nueva York, Massachusetts y Texas, ¿no? En varios de estos estados están universidades de Estados Unidos pues muy reconocidas, muy famosas como Harvard, que está en Massachusetts, la Universidad de Berkeley en California, también en Nueva York, Columbia, que es de las universidades que más estudiantes internacionales reciben, ¿no? Y en cuanto a programas de estudio, pues tenemos que 37.7% se encuentra en programas de maestría y 31.8% en programas de licenciatura. Y bueno, el resto se divide entre un 15% que va a doctorados y otro 15% que va a otros programas como pueden ser estancias cortas, programas de formación profesional, en fin, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los mexicanos, las personas de origen mexicano que estudian fuera, a 2022 se tienen contabilizadas 37,000 personas y para 2023 este número ha subido a 39,000. De la misma forma, pues vemos que en cuanto a países, los principales destinos de la población mexicana estudiantes son Estados Unidos con el 43%, es un volumen importante, y otros países que también reciben un número significativo de estudiantes mexicanos incluyen España, Alemania, Canadá, Francia y Reino Unido. Em, y bueno, tan solo en enero de 2025 se tuvo registro de 17,000 personas mexicanas como estudiantes activos en Estados Unidos. Esto es un corte que se hace de manera mensual y la cifra puede ir evolucionando, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el número que hay inscrito en, por ejemplo, enero que en agosto, que es cuando pues inician la mayor parte de los programas académicos, pero pues también vemos que la mayor parte de los estudiantes mexicanos se encuentran o en programas de licenciatura, que es el 35%, y el 18% en programas de maestría, ¿no? Hay una ligera mayor proporción de hombres que de mujeres estudiando en Estados Unidos, un 52% versus 48%, no es tan alto, pero pues sí, habla también un poco del acceso a oportunidades que hay en el país, ¿no? En materia educativa. Siguiente, por favor. Y otro dato importante son las becas que otorga la Secretaría de Ciencias e Innovación, bueno, la CECITI, que es el sucesor del anterior CONACYT, que son quienes dan las becas para estudios de posgrado. Antes era un consejo, ahora es una secretaría. Y
tenemos que para 2024 se registra un descenso, pero la buena noticia es que ya hay un ligero repunte en 2025. Algo que encontramos al analizar estos datos, pues es que justamente el periodo entre 2014 y 2016 se conoce como la época dorada de las becas al extranjero, se otorgaban bastantes apoyos y después empezaron a disminuir progresivamente hasta que, bueno, se llegó el periodo de 2022, 23 y todavía 2024 en niveles mínimos, pero pues ya actualmente hay un repunte, ¿no? Por ejemplo, en 2023 se otorgaron 2.259 becas al extranjero y para 2024 son 3.482, ¿no? Esto es, eh, pues sí hay un crecimiento y un repunte importante, ¿no? ¿Qué es lo que vemos también? Que al menos en 2024 la mayor parte de las becas se otorgaron para estudios de doctorado, que fueron el 41.2%. Otro porcentaje importante, el 25% para programas de maestría y el 32.9% para especialidades. Esto es que hasta 2024 la prioridad se estaba dando a programas de doctorado, esto con la intención de formar cuadros de investigadores, de gente que estuviera capacitada en alguna universidad internacional de prestigio reconocido internacionalmente. Pero nuevamente, como las becas se están repuntando y otra vez se está dando este financiamiento, ya lo que se está observando es que al menos en 2025 ya las becas de maestría han superado a las becas de doctorado. Entonces, es una buena oportunidad para que ustedes al egresar pues puedan empezar a buscar estas alternativas y es que pues también está entre sus intereses, ¿no? Eh, mencionar, pues bueno, hacia dónde van estas becas, hacia qué países. Para doctorado, pues los principales destinos son Estados Unidos y Reino Unido. Lo mismo para maestría, son los dos principales receptores de población mexicana. Tenemos un caso muy particular con las especialidades donde Cuba aparece como principal destino. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué podría ser? Exacto, medicina. Los médicos cubanos que han sido reconocidos internacionalmente durante mucho tiempo, durante el gobierno de López Obrador y en el contexto de la pandemia, se dijo, bueno, ahora se va a apoyar más a las áreas de especialidades médicas y pues es justo este reflejo lo que se muestra aquí, ¿no? Que lo que se ha impulsado al menos en la administración anterior y todavía trae un poco de impulso en esta administración es el tema de las especialidades médicas a Cuba. Para el dato más reciente vemos que España está repuntando, de hecho ya es el segundo lugar para doctorados, que estaba en el tercer lugar, y para maestría ya es el primer lugar, ¿no? Siguiente, por favor. Las visas de estudio también es otro tema que analizamos y que, bueno, aquí tenemos algunos datos. Mostramos 4 países que pues ya veíamos son de los principales destinos, que son Estados Unidos, España, Canadá y Reino Unido. Para esto, 3 de 4, esto es Estados Unidos, España y Canadá, los niveles ya repuntaron a lo que se observaba antes de la pandemia, pero pues no así en Reino Unido, que está todavía por debajo de pues el nivel prepandemia, ¿no? Estos datos, pues también vemos que al menos en Estados Unidos y en España coinciden con esto que les mencionaba de la época dorada de las becas al extranjero, ya que pues fue cuando más visas se otorgaron, por ejemplo, en Estados Unidos con casi 18,000 o en España con casi 9,000 visas para estudiar en estos países, ¿no? Otro caso interesante a analizar es el de Canadá, donde entre 2018 y 2023, esto es 5 años, prácticamente se duplicó el número de visas para estudiantes en este país, lo cual pues también habla de que es un país que se ha abierto a la inmigración de estudiantes mexicanos que puedan estudiar en alguna de sus universidades algún programa académico. Y para el caso de Estados Unidos, lo que estamos observando es que pues hay también un descenso en 2024. eh, Esto es que pues se han reducido las visas para estudiantes en un 9.7% frente a 2023. Esto es 6,700 frente a las 7,500 que están en la gráfica.
Sí es un descenso importante, es casi del 10%, pero la buena noticia es que todavía estamos por encima de los datos prepandemia, ¿no? No en los máximos que se llegaron a ver en algún punto, pero pues sí, hay un impulso, una inercia que se mantiene. Siguiente, por favor. Y bueno, ya con esto cierro mi contribución. Para 2024 se tiene registro de 56 personas que tienen una beca de la CECITI que están estudiando o han estudiado en algunas de las 10 principales universidades del mundo. Aquí están cuáles son esas 10 principales universidades. Vemos que la mayoría están justamente en Estados Unidos, en Reino Unido. Hay una en Suiza, que es el Instituto Federal de Tecnología en Zúrich, y hay uno en Singapur, que es la Universidad Nacional de Singapur, ¿no? 56 personas en alguno de estos programas. Esperemos que de aquí pueda salir algún destacado egresado de la UAM que pueda ir a alguna de estas universidades, claramente con una beca de la CECITI. Y pues bueno, 56 personas en 2024. Principalmente en 2024 fueron dirigidas a programas de doctorado y específicamente 3 universidades son las que más doctorantes mexicanos han recibido en ese año, que fueron la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge y el University College de Londres. Justamente en este impulso que están teniendo las becas de maestría, en el dato más reciente encontramos que pues han aumentado también el número de personas mexicanas que van a estas universidades top y ahora ya tenemos, por ejemplo, 20 estudiantes en Harvard, 12 en la Universidad de Stanford y 9 en el MIT que se suman a estos que pues ya estaban ahí estudiando, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el panorama en general de la migración de estudiantes mexicanos e internacionales en el mundo. Aquí están nuestros contactos de Juan José Lee y mío por si tienen alguna duda y pues bueno, cedo la palabra a los colegas de CONAPO para que continúen. Gracias. Hola, buenos días. Ah, como pueden ver, ando de trabajo de campo del gobierno federal el día de hoy, desde las 5 de la mañana. Un poquito más tarde. Bueno, el Consejo Nacional de Población ah, es es una dependencia descentralizada de la Secretaría de Gobernación. El Consejo Nacional de Población existe desde 1974 como resultado de la Ley General de Población que se decretó ese año. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación tiene antecedentes muy antiguos en términos de el trabajo demográfico. Por la Secretaría de Gobernación pasaron distinguidos mexicanos para dirigir lo que se llamó el Departamento de Análisis Demográfico. Entre los más destacados se encuentra Gilberto Loyo, que fue alumno de Corrado Gini, ese índice de Gini que ustedes calculan ahí para las distribuciones del ingreso. Hubo mexicanos que estudiaron con él en Italia y trajeron ideas nuevas. Tal vez no es la única manera en que llegó la demografía a la Secretaría de Gobernación, porque también un antropólogo mexicano que estudió en Estados Unidos, ahora que hablamos de estudiantes internacionales, estudió con los antropólogos más destacados de la época de los años 20 en Estados Unidos, con Boas, Manuel Gamio, abocado al estudio de las poblaciones indígenas y pionero en el estudio de la migración internacional. La Secretaría de Gobernación ha publicado algunos de sus libros en ediciones muy bellas, la verdad, todas las entrevistas que como antropólogo él le hizo a los mexicanos que radicaban en Estados Unidos para investigar sus orígenes, sus envíos, el destino, los lugares de destino de las remesas. Y eso perduró por, yo creo, 40 años en la semblanza institucional de la Secretaría de Gobernación, y por eso no es casualidad que el Consejo Nacional de Población haya nacido con la Ley General de Población y que esté anclado
a la Secretaría de Gobernación y no como una dependencia única o autónoma. Entonces tiene un pasado muy rico, muy importante, que incluso yo creo que para ustedes, jóvenes economistas, entiendo que la mayoría son economistas, seguramente puede ser atractivo saber que en algún momento en las facultades de Economía de México la demografía también se empezó a enseñar. Salió del campo del derecho, de las facultades de derecho, y se empezó a enseñar en las facultades de economía, en la UNAM principalmente, pero también cuando uno viaja al interior del país donde se enseña economía, también encuentra que la demografía se enseñaba, a lo mejor no con el mismo título, con el mismo nombre, ni con ah, la misma disciplina, pero se enseñaba como parte de los contenidos de las materias. Si vamos a la siguiente, por favor, a la siguiente. Pues yo les voy a hablar en estricto sentido de tres cosas, si nos da tiempo, de la población mexicana en Estados Unidos, de la niñez migrante, pero también les voy a hablar de algo que les puede resultar útil para quienes enfrentan información no estructurada como la que tiene el anuario, sino lo que nosotros en demografía llamamos la materia prima o bases primarias o las fuentes de informaciones primarias. Cuando ustedes van a la página del INEGI, encuentran que hay un montón de cosas ya pretabuladas o tabulados que pueden descargar y que está la información allí, y que ustedes ya pueden analizar de manera similar a lo que nos mostraba Juan Lee. Pero antes de eso también existe algo que se llama acceso a las bases de datos. Y eso que hace el INEGI lo hacen prácticamente todas las instituciones de estadística del mundo. Entonces puede uno ir y descargar la materia prima, pero necesita desarrollar estrategias conceptuales y necesita tener competencias técnicas para generar el dato. Por cierto, déjenme decirles que los institutos nacionales de estadística alrededor del mundo están cambiando su nombre a agencias de datos. Sí, en Europa algunas ya se llaman agencias de datos del Estado. Y bueno, yo les puse aquí un mapita, que es un mapa que les puede resultar de utilidad. Cuando ustedes miran un cuestionario de una encuesta sociodemográfica, cuando ustedes visitan un sitio en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en donde radica la CEPAL y está la División de Población para América Latina, que es el CELAD, el Centro Americano de Demografía. Y lo que yo les he puesto aquí son dos perspectivas de cómo desde hace un cuarto de siglo ha estado evolucionando la forma en que operativamente se capta y después se genera información sobre la movilidad humana. Por un lado, nosotros tenemos anclados la, a, a la demografía clásica y a los estudios de migración internacional. Todos estos enfoques que ustedes encuentran en los censos, en las encuestas y en los registros administrativos, y donde se incorporan procedimientos muy sencillos, como saber cuál es el país de nacimiento de las personas, cuál es el año en que ingresaron o entraron a un país de destino, cuál es el lugar de residencia que tenían hace un año o hace 5 años, y un procedimiento que se abandonó en los años 90, que es el lugar de residencia anterior, porque debería de acompañarse con la pregunta de cuánto tiempo estuvo viviendo en ese lugar, y algo que se impulsó en México en los años 90, que es la migración en los últimos 5 años, que se pregunta para los miembros que residían en el lugar, no para una persona que está residiendo allí, sino si alguien que vivía allí se fue a otro país a vivir, a trabajar o a estudiar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a encontrar en todas las encuestas sociodemográficas y en la mayoría de los censos en el mundo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes descargan información como materia prima en DBF, en CSV, en .saf, en .dat o en algún otro formato de intercambio genérico, pues la estrategia que tienen que tener es identificar cómo está estructurada esa información si lo que estoy buscando es datos sobre migración.
¿sí? O sea, puedo o no saber o conocer un procesador estadístico, eso ya es parte de mis formaciones técnicas, pero identificarlo y saber que una base de datos primaria lo tiene ya ayuda mucho. Y eso, esto es como central. De hecho, nosotros teníamos recientemente un intercambio con nuestros superiores en relación al concepto de residencia habitual, porque institucionalmente la Ley General de Población desde hace varios años ha estado en los medios de circulación nacional de medios impresos y medios digitales, se ha estado señalando que requiere un cambio. Entonces, en estricto sentido, la demografía prácticamente no tiene sentido sin el concepto de residencia habitual, porque la gente nace en un lugar, se muere en un lugar y se va desde un lugar, ¿sí? Y bueno, entonces yo les puse acá intención, causa, motivo o razón, porque para estudiar la migración, pues siempre es necesario considerar cuál es la causa por la que se fueron, cuál es el motivo, cuál es la razón y cuál podría ¿a qué podría responder? Esas cuatro palabritas que así aparecen sencillas y nombradas coloquialmente son motivo de discusión epistemológica que ustedes no tienen ni idea, porque el contenido semántico de cada una de ellas no es el mismo. No es el mismo. Hay una discusión. Cuando yo trabajé en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea, cuando implementamos la pregunta censal de causa de la migración y no la pusimos en el censo del 2010, la discusión fue ardua. O sea, la búsqueda de las experiencias en América Latina, en el Caribe o en otros lugares del planeta sobre cuántos países preguntan esto, incluso nos llevó a una consulta en la ONU con la gente de la División de Población de las Naciones Unidas, pues para que ellos nos dijeran por qué en las recomendaciones para el levantamiento de los censos de población, pues esto es opcional. ¿Sí? No es obligatorio, eso. Y bueno, eso nos permite generar tipologías de migración, itinerarios, biografías, flujos, y hay una discusión de temas metodológicos que muchas veces, cuando nosotros vemos el dato, pues lo que queremos es saber, si avanzamos, por favor, lo que queremos es saber cuántos mexicanos viven en Estados Unidos, cuánta población de origen mexicano vive en Estados Unidos. Entonces, mágicamente le pinchamos y a lo mejor el Buró del Censo ya no lo estimó, ya no lo dio como resultado y nos dice, bueno, pues actualmente en el 2025 en Estados Unidos viven 12.6 millones de personas nacidas en México. Entonces aparecen nuestros conceptos, ¿verdad? Pero el Consejo Nacional de Población, fiel a su historia, ha, ha se preocupa por la población no solo nacida en México, sino la población de origen mexicano. Entonces es una categoría que yo les digo, ¿cómo se definen las generaciones? ¿Es una cuestión metodológica o un tema práctico por convención? ¿Desde cuándo se empezaron a definir las generaciones en México y a partir de qué discusión o de qué debate? Y esto que ahora se discute mucho está presente en la demografía desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando uno revisa documentos de los años 70, de los años 90, del 2000 en Estados Unidos que tienen que ver con la Academia Nacional de Ciencias, la cuestión de las generaciones ya está enunciada. Operacionalizarla es lo difícil y llegar a una definición por convención que sea aceptada, por ejemplo, por los demógrafos del Colegio de México, por los demógrafos de la UAM Azcapotzalco, de la UAM Xochimilco, o de la UAM Iztapalapa, o por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pues es realmente lo difícil, o incluso en la experiencia del Consejo Nacional de Población que participó activamente en los estudios binacionales México-Estados Unidos en los años 90 y en la primera década del siglo XXI, implicaba dialogar con gente de la Universidad de Georgetown, de la Universidad de California, incluso hasta de Chicago. O sea, nosotros tenemos demógrafos egresados de Chicago, así como hay egresados o que fueron egresados de Luxemburgo, pues. O sea, hay gente mexicana que ha estudiado hasta allá demografía. Seguimos hablando de estudiantes internacionales que vinieron a trabajar acá. Entonces, yo lo que les quiero transmitir con esta diapositiva es que más que concentrarnos en el número como tal,
pensemos cómo metodológicamente se diseñan los conceptos y cómo se operacionalizan para lograr un dato. Entonces, y para el Consejo Nacional de Población, que les pongo ahí abajo, ¿qué proceso demográfico modela la dinámica de la tercera generación? Que es algo que hemos venido encontrando y diciendo en varios anuarios que es su mayor crecimiento. Pues nosotros estamos pensando en términos de la fecundidad y en términos de la mortalidad de las poblaciones de origen mexicano en Estados Unidos. Entonces, están presentes otros fenómenos demográficos de los cuales hay muy poco trabajo en México y en Estados Unidos. Muy poco trabajo. O sea, encuentra uno artículos dispersos, escasos y con poco contenido. Y todavía hay cuestiones metodológicas y técnicas que uno debería de preguntarse adicionalmente. Por ejemplo, ¿qué tan correcta en 1994 es la estimación de 5.5 millones o de 6.4 millones de la población nacida en México? Estadísticamente, habría que pensar en algo que se llama indicadores de precisión, pero los demógrafos no nos convencemos con lo que los estadísticos nos dicen. Entonces, si tú me dices que vas a calcular los indicadores de precisión, yo te voy a preguntar cómo expandiste el resultado de una encuesta. ¿Cuál es la población que te controló que no fueran 8 o 10 millones? ¿Sí? O sea, hay preguntas que los demógrafos nos hacemos y que discutimos en el Consejo Nacional de Población, porque el Consejo Nacional de Población, no lo dije al principio, es responsable de información demográfica oficial en el país. Entonces, los datos necesitan asegurarse y al interior del CONAPO, pues, sobre estos temas. Bueno, de hecho, si vamos a la siguiente, y bueno, lo que nos preocupa también en estos términos, y para no abusar, me quedan como un minuto, algo que nos preocupa también es la estructura demográfica de las poblaciones, pero no nos preocupa solo en términos de los procesos demográficos en sí, sino en términos de las políticas públicas que son indispensables para entender lo que ocurre con la diáspora mexicana. Entonces, lo que nosotros hemos visto es un envejecimiento de la población que llamamos de primera generación, ¿sí? Y una amplia participación en la segunda y la tercera generación, o una amplia proporción de personas muy jóvenes que son resultado de la fecundidad de las primeras. ¿Sí? Es un resultado natural. O sea, ¿qué también lo podemos medir? Alguna vez intenté medirlo y me encontré que lo puedo hacer hasta el año 2007, después ya no. Pero hay, digamos, hay trabajo por hacer. Y pues eso también implica, les pongo por allá, ¿no? La formulación e instrumentación de estrategias y acciones de política pública, pues diferenciadas, como lo discutimos actualmente en el caso de México y en el caso de la atención consular en Estados Unidos. No es lo mismo atender a la primera generación que atender a la tercera generación. O sea, nunca será lo mismo. Las necesidades que tienen son diferentes. Si vamos a la siguiente, por favor. Y con esto termino para no ir a niños y adolescentes, que es otro tema también muy interesante. Este es un componente poco estudiado y poco entendido en, en los estudios de migración, pero en la demografía es una parte sustantiva. O sea, y perdón que haga la distinción entre estudios de migración y lo que hace la demografía, porque ahora ya tenemos maestrías en estudios de migración. Sí, hay, Colegio de la Frontera Norte ofrece una maestría en estudios de migración y creo que hay especialidades sobre migración internacional en varias universidades del norte del país y también acá en el centro. Esto que se llama migración reciente se deriva de una pregunta muy vieja. La encuesta continua de población, la CPS que mencionaba Juan, desde 1939 le pregunta a las personas, hace un año, ¿dónde residía usted? Entonces, si yo estoy preguntando en marzo, le estoy preguntando hace un año, en marzo, ¿dónde vivía usted? Sí, pero ¿qué pasaría si yo la capto en abril o en mayo? Entonces yo le preguntaría sobre ese mes. Entonces, es una pregunta que subestima fuertemente la información sobre el lugar de residencia hace un año. Y eso es importante porque en términos de lo que los demógrafos llamamos la ecuación de balance demográfico,
sea que es nacimientos menos defunciones más el saldo neto migratorio más la inmigración menos la inmigración. O sea, lo puedo calcular anual o mensualmente o de manera instantánea, ¿sí? Como lo hacen los demógrafos matemáticos. Pero esta curvita es la que en teoría alimenta el stock cada año que vimos en la gráfica anterior. Entonces, si yo quiero decir que fueron a 12.6 millones de mexicanos los que vivían en Estados Unidos, pero no hubo retorno, no hubo mortalidad y llegaron 200,000, entonces son 12.8 millones, ¿verdad? Deberían de sumarse de manera natural, porque no vivían en Estados Unidos, vivían en México, o podrían vivir en otro país, pero ser mexicanos, ¿sí? Que sí existe esa opción. Entonces, lo que vemos en el comportamiento gráfico que calculamos es prácticamente cómo cayeron los niveles y cómo se estaban durante los primeros años del siglo XXI, niveles grandísimos de más de 300,000 personas nacidas en México que cada año se iban a Estados Unidos. Lo que vemos es una larga curva de 10, 12 años de descenso, hasta que después de la pandemia parece haber una recuperación, pero le faltan componentes. Le puse ahí una tijera, porque la fuente de información que utilizamos para este indicador, podemos usar la otra encuesta también que da mejores resultados, pero esta ilustra bastante bien, aunque no los niveles adecuados. Nos falta la población que no nació en México, pero que sí vivía en México y se fue a los Estados Unidos a vivir. Y esos también son un montón. Son como 75,000 cada año. Entonces estamos hablando de que de México a Estados Unidos sale 250,000 de personas cada año en los últimos años. Bueno, al menos hasta 2024. Después de que llegó Trump 2.0, la política gubernamental renovada de vigilancia, control y restricciones a, a la migración autorizada, pues eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Ah, creo que eso es, para los que les gusta este tipo de investigación y están interesados, la Oficina del Censo de Estados Unidos publicó hace como 12 años un contraste entre procedimientos de medición de la migración entre la encuesta continua de población y la encuesta de la comunidad americana. Y el documento está allí para consulta en PDF, entran y le ponen así comparación de procedimientos, se los va a dar sin ningún problema. Yo digo que están equivocados. Yo digo que están equivocados. Yo ya he platicado con ellos en alguna ocasión sobre esos procedimientos y creo que lo miden mal. Sí, hemos estado allá oficialmente como gobierno de México para platicar de estas cuestiones y creemos que hay una subestimación del volumen de personas nacidas en México y que los procedimientos de migración también subestiman la migración reciente. Sí, eso sería todo. Gracias, me excedí 5 minutos, les agradezco. Hola, ¿cómo están? Creo que ya les dio el tiempo. Algunos ya se fueron. No se duerman, ya vamos a acabar. Bueno, para iniciar, yo les voy a platicar un poco sobre sobre las movilidades humanas en todo el mundo. Es el capítulo 1, el anuario. ¿Quién de ustedes aquí conoce o tiene algún familiar en Estados Unidos? Levante la mano. Bueno, son bastantes. ¿Alguien de aquí tiene, o alguien de aquí tiene origen en América Latina? ¿Sus papás, ustedes mismos llegaron de otro país de América Latina? Bueno, ahí disminuye la cifra, ¿no? Entonces, es un parámetro de inicio
que marca la movilidad humana en el mundo, ¿no? El anuario, como ya lo platicaron, abarca información demográfica precisa y también parte de la intención del anuario es darles esta información a ustedes de una forma más visual y más gráfica. Ejemplo de ello, pues, es los mapas que se producen y en este caso, las movilidades humanas las graficamos respecto a las regiones. Tenemos que en 2023 es el dato más reciente, actualmente ya está el 2024 que va a salir en el próximo anuario. Pero bueno, vamos a paso de la información que nos da las fuentes oficiales. Bueno, la tasa neta de migración más alta la tiene América Septentrional, es América del Norte. América del Norte es la región que recibe más personas, así lo podemos traducir en términos prácticos, ¿no? Y la tasa neta de migración más baja es América Latina y el Caribe. Esto quiere decir que América Latina y el Caribe, en términos prácticos, está expulsando gente y América Septentrional está recibiendo personas. Por eso les preguntaba al inicio, ¿no? ¿Quién conoce a alguien o algún familiar en Estados Unidos? Vamos a la siguiente. Rafa, la siguiente. Gracias. También vamos a presentarles el panorama del origen y el destino de la población migrante. Iniciamos también, bueno, decidí iniciar con la población migrante en América Latina y el Caribe. Actualmente pasa por un proceso coyuntural muy importante, Venezuela, Haití, que es más visible para nosotros como mexicanos. Ahora levante la mano quien no ha visto por la calle alguna persona haitiana, venezolana, colombiana. ¿No? ¿Tampoco? Bueno, por ahí. En la colonia donde yo vivo he visto personas de Colombia, Haití. Entonces, esto también es un claro ejemplo de que América Latina se está posicionando como una región expulsora de personas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el dato de 4 de cada 10 migrantes internacionales en 2024 provenían de América Latina y el Caribe, ¿no? En la región septentrional. También tenemos que el principal destino de esta migración latinoamericana es hacia Estados Unidos. Entonces, España es el segundo territorio que más recibe personas. En esta gráfica se intenta, bueno, se da a conocer los principales países origen, que sería México, Venezuela, Colombia, y los principales países destino, que son Estados Unidos, España y Colombia. También usamos las gráficas con mapas, origen y destino. Esto también para que sea más claro, ¿no? En cuestión de usuarios, también el anuario está hecho para que los usuarios desde secundaria hasta universidad puedan verificar estos datos o los puedan visualizar. Vamos a la siguiente. Perdón, la siguiente. La población migrante de Europa y América Septentrional. Los europeos bueno, absorben el 21.6% del total de migrantes internacionales de origen. O sea, pese a que tienen mayor movilidad los europeos que los latinoamericanos, podemos observar que en contraste de la migración latinoamericana es intrarregional. O sea, principalmente los ucranianos y los rusos tienen un intercambio migratorio histórico muy importante. Sin embargo, en la coyuntura actual están teniendo todavía más desplazamiento derivado de los conflictos geopolíticos. Y bueno, Estados Unidos, Rusia, Ucrania y Alemania son los principales países origen y destino. Entonces podemos ver que la migración latinoamericana es hacia el norte global y hacia Europa. Y en el caso de Europa es más intrarregional y también con un mayor componente femenino. O sea, las mujeres, hay un mayor componente de mujeres que están migrando en Europa y en América Septentrional. Vamos a la siguiente. La población de interés. ¿Alguien conoce o ha escuchado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados? ¿No? Bueno, el Alto Comisionado para
para refugiados de Naciones Unidas se encarga de brindar apoyo y vigilancia a las personas que son desplazadas o que son expulsadas de sus territorios. El ACNUR no solo atiende a personas en movilidad internacional, sino también a personas en desplazamiento interno por causas de guerra o conflictos internacionales. Pues esto es muy importante ya que 32 millones de personas son refugiadas en 2024. Desde 2012 pudimos observar una tendencia creciente en las solicitudes de petición de asilo. También esto lo pueden ver en las noticias o en la calle también. En México recientemente tuvimos un problema con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en donde no se daba abasto para atender las solicitudes de personas latinoamericanas que buscaban asilo o refugio en México. En el ámbito internacional, la proporción de personas refugiadas bajo el ACNUR fue disminuyendo. Es la gráfica, la parte verde. ¿Se dan cuenta? Esos son los desplazados internos. El anuario explota la información internacional, pero los desplazados internos han ganado proporción en el número de personas que atiende este alto comisionado. Vamos a la siguiente. Aquí graficamos los principales orígenes y destinos de la población refugiada. Podemos observar que Afganistán y Siria son los principales países que expulsan personas y el ACNUR les brinda protección, principalmente por cuestiones geopolíticas de violencia y desplazamiento forzado. En este caso, el refugio, por ejemplo, aquí tenemos que solo el 3.5% de las personas refugiadas a nivel mundial son acogidas en América. O sea, es un porcentaje muy bajo y lo que también platicaba hace un momento el maestro Juan, que no hay que dejarnos llevar como por el sensacionalismo de la prensa, dado que discursos como el de Donald Trump 2.0 nos dice que hay personas invadiendo su territorio, ¿no? En realidad solo son el 3.5% y ese 3.5% se está dividiendo entre Canadá y Estados Unidos. De hecho, Canadá recibe más refugiados, ¿no? También parte importante de los desafíos de la movilidad internacional son las personas migrantes desaparecidas y muertas. Este dato es muy importante, dado que iniciamos con la región más conflictiva o más peligrosa, que es la región del Sahara, el norte de África, con el Mediterráneo, entrar a Europa por estas regiones de la ruta occidental atlántica, el Mediterráneo central y el cuerno, bueno, desde el cuerno de África es muy peligroso y concentra el grueso de las muertes de personas migrantes entre 2014 y 2024. Y en datos muy puntuales, el Mediterráneo central es la más peligrosa, es la que más muertes registra. Después el cruce del desierto del Sahara, como les decía, y el cruce fronterizo entre México y Estados Unidos. También en 2015 hubo una coyuntura de un tránsito muy importante en la región del Darién. ¿Conocen la región del Darién? ¿No? Bueno, la región del Darién es una selva muy espesa en Panamá, bueno, es una selva tropical, se le conoce como el tapón del Darién porque no hay carreteras, no hay trenes. De hecho, hay una carretera que se llama la Panamericana que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego en Argentina, pero justo se corta en esta región, ¿no? Aquí está. Se corta en esa región y ya no pueden pasar. Es importante visualizar la geografía también como un punto vital de las movilidades humanas, dado que nos puede dar este tipo de desafíos, ¿no? Personas que, derivado de las mismas condiciones medioambientales o geográficas, está perdiendo la vida en su tránsito hacia un destino mejor, ¿no? Como lo pueden ver,
el factor climatológico juega un papel muy importante. El Sahara es un desierto, el desierto más grande del mundo. El tapón del Darién, aunque nos da una cifra entre 2014 y 2024 muy pequeña, relativamente, no quiero ser insensible, pero bueno, es importante, ¿no? Que tengamos esta visión general de la migración para que no nos quedemos solo con una cifra que a veces se nos olvida y poner en panorama y perspectiva todo este tipo de conflictos. Y listo, ese es como el panorama general de la movilidad internacional en el mundo. Gracias. ¿Se apagó? ¿Sí se apagó? Bueno, muchas gracias a todos y cada uno de los expositores. Antes de cerrar, a mí me gustaría abrir un momento de preguntas para los expositores. Yo sé que este tema será relevante para la mayoría en algún momento, si es que lo es. Para otros no. Para algunos es un tema, no sé, es un tema de mucho interés. Entonces, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta del público. No sean tímidos ni tímidas. Lo que quieran preguntar, si podemos responder, respondemos, y si no, la preguntamos. Buenas tardes. Es para bueno, para quienes investigan sobre las remesas. Si no mal recuerdo, pusieron que Chiapas y Guerrero son los estados que más dependen. Entonces sabemos que esos estados son donde hay un alto índice de narcotráfico. Yo en una materia, el profesor nos había dicho que hay una manera que es precisamente que mandan remesas como una manera de legalizar el dinero que obtienen de estos actos en Estados Unidos. ¿Hay alguna manera en la que nosotros podamos ver algún indicio o que ustedes sepan que pues, son como actividades raras o para poder identificarlas? Bueno, si no hay voy respondiendo en lo que llega la otra persona. ¿Sí? ¿De una vez? Por favor. Bueno, no, BBVA antes ha sido un muy importante receptor de remesas, hace como hasta antes de la pandemia, una tercera parte de las remesas pasaba por BBVA, Vancouver Traffic Services, que estaba en Estados Unidos, y cada mes se hacía un análisis de las remesas que llegaban por municipio, y no nada más lo hacía BBVA, lo hace el Banco de México, lo hace el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México y todos los bancos. Y realmente, claramente hay una alta correlación entre el lugar de origen y destino de las remesas con el lugar de origen y destino de los migrantes. O sea, yo te podría decir que casi nada de las remesas es muy poca la cantidad que puede ser por actividad ilícita, ¿no? ¿Dónde están las zonas de alto narcotráfico? Claramente, Sinaloa, estas partes, podría decir que tiene una parte muy importante, y Sinaloa es el 18º estado que más recibe remesas, entonces no va por ahí. Otra forma de averiguar, por ejemplo, Guerrero y Chiapas, tú dices que dicen que hay actividad ilícita. Chiapas no tiene mucha migración. La migración de Chiapas, yo te puedo decir que básicamente inició en 2019. Entonces, no podemos decir que antes de 2019 era mayor la violencia, o que no había violencia en Chiapas, o que estaba muy bonito Chiapas. Digo, era falso. La realidad de por qué Chiapas actualmente recibe muchas remesas se debió al flujo de migrantes centroamericanos. El flujo de migrantes centroamericanos creó redes de coyotes en Chiapas que los mismos chiapanecos pudieron subirse a ellas a un costo accesible para ir a Estados Unidos. Entonces, realmente, para migrar necesitas cierta cantidad de dinero, y los chiapanecos no podían migrar antes de 2018 o 2019. Por eso había otros estados, ¿no? Pero, por ejemplo, no comenta, por ejemplo, Oaxaca. Oaxaca es un muy importante receptor de remesas, y pues tampoco es así que digamos que tenga mayor narcotráfico que Guerrero, que Sinaloa, o que otra parte, o lo que ocurre en Jalisco, ¿no? Entonces, al menos, o sea, en la institución financiera, nosotros como investigadores y las autoridades
O sea, realmente es muy poco o casi nulo el dinero que va por el narcotráfico. Para mandar una remesa en Estados Unidos, tú tienes que mostrar una credencial, tienes un máximo de envío de 1.500, $2.000, y para recibir las remesas tienes que mostrar una credencial, casi siempre es el IFE o el INE, para poder recibirla. Entonces, básicamente está rastreado, sabemos quién las recibe y quién las manda. Hola, buenos días. A mí me interesa mucho el hecho de cómo es que se analizan los datos o qué programa usan para saber cuáles son más útiles y condensar lo que se analiza y cuál no. No sé si podrían explicar eso y sus parámetros. Sí, ya está ahí. Sí, bueno, ah, nosotros en el Consejo Nacional de Población, históricamente, ah, se trabajaba con ah, alguna versión de Fox, que era un licenciamiento muy barato. Después se empezó a trabajar con este paquete que es un poco costoso, el SPCS. Se trabajó también con Stata y en algunas ocasiones, digamos que en los últimos 4 años, hemos explotado la información con software gratuito, con R, SR, que encuentra uno donde quiera, como proyecto, una hoja prácticamente en blanca si no conoce RStudio. Y pues lo hemos estado utilizando para explotar algunas encuestas. Algunas se facilitan por los módulos que los propios software tienen, otros son un poco más difíciles ah, ah, y hay quien incluso ha experimentado explotar bases primarias a través de Excel dependiendo del tamaño que tiene la información primaria. Por ejemplo, si es de 1 millón de registros, pues alcanza a caber en una hoja de Excel sin problema. Ajá. ¿Qué más? También hay algún tipo de registros administrativos sobre todo, que se explotan a través de la paquetería de Office. Con AMPO, por ejemplo, los registros de salud que incorporan ahora ya preguntas sobre lugar de nacimiento de las personas, si nacieron en México o en otro país, utilizan Access. Ah, o sea, ¿cómo lo hacemos? Pues utilizando estrategias conceptuales y programación como tal. Programación es muy, dependiendo de lo que se quiera obtener, la programación puede ser muy sencilla, desde decirle quiero la frecuencia de esta variable, así específicamente, hasta programas un poco más complicados y estructurados, como algo que calcula el Consejo Nacional de Población, que es el índice de intensidad migratoria México-Estados Unidos, que utiliza 4 vectores. Sí les puedo hablar en esos términos, pues todos estudian economía. O sea, entonces, aprovecha el álgebra vectorial y ah, calcula mediante análisis multivariado lo que se conoce como componentes principales, que en realidad es cómo se comportan 4 variables en un eje cartesiano. Más o menos eso. Eso requiere software, dentro de los softwares, programas especializados o aplicaciones especializadas. Y a veces requiere también otro tipo de conocimientos dependiendo de cómo se vaya a calcular algo complejo, que es el índice de intensidad migratoria. Ah, Diría yo que conceptualmente sencillo. Ah, en términos de la generación del dato, laborioso y complicado. Y en términos de la aplicación de la técnica estadística, sí requiere que el técnico sepa lo que está haciendo. Si no, pues puede obtener cualquier cosa. Por ejemplo,
como se tiene que estratificar, yo espero que todos sepan, hayan visto por ahí que luego hay variables que dicen es muy alta, es alta, es baja o es muy baja. Eso es una estratificación. El INEGI tiene un estratificador en línea, nada más hay que saberle cargar la información, pero nunca vamos a saber qué hace. Entonces, CONAPO fue pionero desde los años 90 en aplicar la técnica de Dallenius Hodge, para estratificar. Y eso lo hacíamos en Excel. Entonces hacíamos que funciona a partir de la distancia entre raíces cuadradas. No es otra cosa. Eso lo hacíamos en Excel. Pero R incorporó una paquetería para el cálculo de estratos. Entonces, el último índice de intensidad migratoria aprovechó las paqueterías de R y entonces, pues sabiendo cómo se calcula, ¿verdad? O sea, ya uno que lo hizo en Excel y que saca las raíces cuadradas, todo eso, pues dice, pues le voy a poner aquí a R, estas son las variables que quiero, esta es la varianza, esta es la desviación estándar, esta es la media. Ahora calcúlame los estratos, ¿no? Ah, y hay discusiones técnicas y conceptuales sobre cuántos estratos debe de tener el dato que queremos estratificar. Si los 5 que utilizamos son adecuados, son ad hoc, o ad hoc quiere decir de manera libre. Entonces allí combinamos paqueterías. SPSS, el Statistical Package for Social Science, tiene una parte que es poco utilizada que permite visualizar los datos, o sea, visualiza todas las frecuencias como una especie de histogramas en vivo, no lo tiene que generar. Y entonces usted puede ver más o menos cómo está agrupando de manera automática la paquetería, la información que usted quiere certificar. Entonces le da los cortes, le puede dar 5 cortes, 6 cortes, 4 cortes, y entonces pues es prueba y error. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi pregunta va situada a si todos los datos que ustedes adjuntan es formal. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay muchas personas que migran de México a Estados Unidos de manera ilegal y por lo tanto, estando allá, se esconden bajo las normas que tiene el señor Copetes para que pues no les afecte. Y lo que hacen es buscar algo informal, es decir, trabajo de jardinero, trabajo de cosas que no se ven en estadísticas, que se ven en papel. Y esas remesas se van allá precisamente para que sean remesas aquí en México. Mi duda es si ustedes adjuntan ese tipo de información o no lo hacen. Bueno. Digamos que eso es como una discusión que ya ha pasado mucho entre los que estudian migración, de cómo estimar el volumen de migrantes en un país, dado que un volumen importante es no documentado. Lo que han encontrado es que, dado que muchas veces son encuestas que no necesariamente tienen que entrar a la casa a aplicarlos, sino muchas veces están encuestador en entrada o muchas veces ya son electrónicos, no, como que al menos con las personas del censo, los migrantes sí revelan el país de donde son origen, porque no les preguntan explícitamente si son no documentados. Es decir, al menos para el volumen y las características de los migrantes mexicanos y de otros países en Estados Unidos, se considera que las encuestas en hogares sí reflejan un poco la realidad, ¿no? Sin duda hay un volumen de no documentados que dicen no quiero que entren en mi casa porque no quiero saber nada, pero pues piénsalo que si un hogar te dice que no quiere responder, claramente ya es sospechoso, ¿no? Entonces realmente el hogar también, para el mismo, para camuflajearse, también yo creo que gran parte de los hogares sí participan en estas encuestas, tanto la American Community Survey como la Current Population Survey, que son las dos encuestas más grandes en Estados Unidos. En ese sentido, el volumen de migrantes total, sumado a los documentados y no documentados en Estados Unidos, y sus características, podemos decir que más o menos son representativas y reflejan, ¿no? En el caso del volumen de remesas, si hay algo que no se capta por el sistema, o sea, realmente actualmente ya es muy raro que alguien no mande las remesas por un canal informal. ¿Por qué? Porque
generalmente uno prefiere pagar $10 para mandarlo a través de una remesadora que está en la esquina, otra vez mandarlo a un celular, confía más en ese mecanismo que dárselo a su vecino. Porque si le das la remesa a tu vecino, puede desaparecer la remesa, ¿no? Eso ocurrió hace como 20, 30 años. Actualmente es muy raro que haya envío de remesas por canales informales, que son, por ejemplo, un amigo, un conocido que manda, porque pues no, ese amigo, pues ¿cuándo va a ir a México, no? Realmente, ¿no? Lo que ocurre seguramente en la frontera hay los commuters que seguramente trabajan en Estados Unidos y algunos viven del lado mexicano. Muchos de ellos a lo mejor se traen la remesa, pero muchas de esas remesas no permean en México, ¿no? Es decir, son familiares de migrantes que viven en la frontera. Entonces, realmente tampoco es una cantidad importante que altera las estadísticas de México, porque realmente se van para un gasto de la gente que vive en la frontera. Es decir, al menos en las estadísticas de México, el dato que se tiene de remesas es muy cercano al dato real que se manda a través de remesadoras, ¿no? Obviamente a eso hay que sumarle otras cuestiones, como transferencias internacionales bancarias, que a lo mejor ya no se consideran remesas u otros medios, ¿no? Pero al menos en las estadísticas que presentamos, no las lo decimos nosotros, o sea, en general, como los investigadores, consideran que más o menos son cercanos y sin duda a lo mejor el volumen de migrantes no documentados está subestimado, pero realmente no hay forma de saber en qué volumen está subestimado, pero no consideramos que es una proporción tan alta o sea, que aleje tanto a los 12 o 13 millones de migrantes mexicanos que hay en Estados Unidos. Hola, yo tengo una pregunta. Hace un momento mencionaron que bajaron un 98% las migraciones en Estados Unidos, pero eso ha provocado que precisamente todos estos volúmenes se han quedado también tanto en Centroamérica como en México. Esto ha provocado también pues la gentrificación que hemos estado viviendo, o como mencionaban sobre, bueno, en mi caso, cerca de mi casa, pues sí conozco a gente que pues viene de Sudamérica, de Haití, etcétera. Mi pregunta es, ¿puede llegar México a aplicar debido a este flujo de migración y a una falta de control de la misma, políticas migratorias similares a las de Estados Unidos? Y otra pregunta es si ustedes ven algún tipo de estadística que pueda llegar a controlar también este tipo de flujos. Y si sí, ¿de qué manera? Esa es la pregunta que me gustaría realizarles. Ah, bueno, en México el artículo 11 de la Constitución garantiza la libre movilidad de las personas por el territorio nacional. Ah, por supuesto que la legislación secundaria prevé la actuación del Estado en situaciones especiales. Y por legislación secundaria me refiero a la Ley de Población y su reglamento, a la Ley de Migración y su reglamento, a la Ley de Refugiados y su reglamento. Entonces, digamos que las instancias que instrumentan la política pública en relación con las personas extranjeras en México, pues puede y lo hace de manera explícita a implementar medidas de política. Nosotros tenemos política migratoria que está amparada por el Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes saben, ¿no? En la estructura programática institucional, el Plan Nacional de Desarrollo ampara que cada una de las dependencias que forman parte del Poder Ejecutivo Federal eh, establezca sus prioridades de política a través de programas específicos que tienen una duración sexenal o que pueden ser especiales o que pueden ser regionales y están allí enumerados en el Plan Nacional de Desarrollo al final. Ahí aparecen todos los programas que durante cada sexenio se publican y con los cuales trabaja la administración pública, que es prácticamente la única que hace política pública para atender a las personas que están en el territorio nacional, sean residentes habituales o no.
¿sí? Sobre la contabilidad, de las personas que están en situación irregular en México, sí aquí hay que ser cuidadosos con cómo se dice, porque no son personas irregulares, son personas que están en una situación migratoria irregular, ¿sí? De acuerdo a la legislación, parece que fuera lo mismo, pero semánticamente y en términos de los derechos de todas las personas migrantes es distinto, y ahí hay que recordar que al menos existen dos instrumentos internacionales, bueno, uno internacional y uno regional, que le señalan o le recomiendan a los estados que las adoptan que tienen que producir estadísticas confiables para poder atender a las poblaciones migrantes, y una de ellas pues es saber cuántos son, ¿verdad? Me refiero al Pacto Mundial de Migración y al Consenso de Montevideo, que en el capítulo F establece todo lo que los estados en América Latina tienen que hacer en términos del derecho pro persona de las personas migrantes. Bueno, yo quisiera complementar esa respuesta, porque justamente como que es como muy común esta pregunta, ¿no? En Canadá, aproximadamente, 1 de cada 5 personas nació fuera de ese país, que se podría llamarse como extranjero. A ver, volteen a sus compañeros al lado, o sea, cuenten 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 4 serían nacidos en Canadá y 1 nacido en el extranjero. En Estados Unidos es alrededor de 1 de cada 6 o 1 de cada 7. Pues si voltean, las cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, nacido en Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, y el sexto, séptimo, nacido en el extranjero. En México hay, en el censo de 2020, cerca de 1 millón de personas nacidas en el extranjero, una población de alrededor de 127 millones de habitantes. Y de ese millón, la mitad son de padres o madres mexicanos, y nacieron en Estados Unidos y se lo trajeron acá. Entonces, considerarlos como extranjeros, entre comillas, estamos hablando de alrededor de 400,000. Es decir, en este auditorio estamos alrededor un poquito más de 100 personas, no habrá ni una sola persona nacida en el extranjero. Es 1 de cada 200 personas en México se le podría considerar extranjero. Pero realmente, si se compara con Canadá o Estados Unidos, realmente gran parte de la población en México nació en México. ¿Qué ha pasado con el flujo reciente de migrantes centroamericanos, sudamericanos y con el cierre de la frontera del presidente Trump, que dijeron, con el cierre de la frontera muchos se van a quedar a México? La administración anterior del presidente López Obrador fue como de brazos abiertos a la migración. Dijeron, vamos a darles empleo en el Tren Maya y en otros lugares para que no tengan que ir a Estados Unidos y sufrir el viaje. Entonces, se empezó a dar muchos refugios, a regularizar a algunas personas que querían trabajar en México, pero realmente casi muy poca gente se quedó. Si ustedes van a la parte de la frontera norte, donde estaban los campamentos de muchos migrantes esperando pasar a Estados Unidos, ya no están, pero tampoco se quedaron en las ciudades. ¿Y por qué? Porque la condición económica de México con algunos países centroamericanos y sudamericanos no es mucho mejor. Entonces, una persona sudamericana o centroamericana que llega a México y ve que las condiciones económicas o de seguridad son muy similares a su país de origen, pues dice, ¿para qué me quedo acá si realmente no está tan diferente al país de allá y gano casi lo mismo? Cuando mi objetivo es ir a Estados Unidos, donde gano 3 o 4, pero 5 o 6 veces más de lo que puedo ganar. Entonces, realmente, con el cierre de la frontera de Estados Unidos, gran parte de los migrantes que estaban en México y que estaban esperando en la frontera se regresaron a sus países de origen, porque realmente México todavía no les ofrecía grandes condiciones diferenciadas a su país de origen para que se pudieran quedar. ¿Qué es lo que queda? Pues justamente estamos viendo un poquito más de extranjero, estamos viendo, pero habría que ver si este coyuntural o es transicional, porque recuerden que actualmente solamente es 1 de cada 200. Habría que ver los resultados de la encuesta intercensal que va a salir en septiembre y que a lo mejor no nos va a arrojar muchos resultados por una encuesta, pero a lo mejor hasta el censo de 2030, donde ya tengamos un dato exacto de si en verdad ha aumentado el volumen de personas nacidas en el extranjero y considerarse extranjero, o nada más es un tema como más de percepción, ¿no? Gracias. Buenas tardes ya. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es respecto a las remesas. Sé que al inicio de la presentación nos dijeron que el documento no tenía tanto texto, pero quisiera saber hasta qué punto el anuario nos refleja la importancia de las remesas en México.
está muy bien el número del PIB, ¿no? Lo que representa, por ejemplo, en Chiapas, etcétera, pero según entiendo no sé si es el primero o el segundo lugar de la entrada de divisas a México, em, incluso arriba del petróleo. Entonces quisiera saber si tenemos a lo mejor pues esos números y de saber pues esta importancia y qué tanta dependencia tiene México o algunos estados como Chiapas, Oaxaca, etcétera, de este ingreso, ¿no? A las familias mexicanas, por un lado. Y la segunda pregunta es si hay, hablando ahorita de la migración que está en México, si ya hay alguna forma de saber o si están de contabilizando las personas que están viniendo a vivir de Estados Unidos a México, como sabemos, estos nómadas digitales que a partir de la pandemia empezaron a llegar a la Ciudad de México y a otras ciudades importantes. eh, por el nivel de vida que pueden obtener, ¿no? También en Estados Unidos, pues hay una inflación muy alta, también los ingresos están cayendo, entonces, pues muchos de ellos están viniendo a México porque pueden vivir mucho mejor en México con lo que ganan en dólares en Estados Unidos y pueden trabajar a distancia. Entonces, ahí también hay un flujo migratorio, considero yo que pues tal vez está creciendo o va a crecer. Entonces, también quería saber respecto a eso. Gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, efectivamente las remesas son uno de los principales flujos de divisas al país. De hecho, están por encima, por ejemplo, de ya las exportaciones petroleras, o sea, de México, que llegó a ser un importante productor petrolero, pues ya están rebasadas en ese aspecto. Y pues también, dependiendo del año, compiten con la inversión extranjera directa, ¿no? O sea, así que pues sí, o sea, efectivamente son un flujo importante. Y bueno, el anuario es una publicación pues icónica de BBVA Research. De hecho, es de las pocas que se imprimen todavía, así que les traemos aquí algunos para que lo puedan consultar. Pero por ejemplo, el maestro Juan José cada mes publica una nota, igual lo pueden seguir en redes, ahí o en LinkedIn, donde también subimos bueno, las notas que también a veces hacemos de manera conjunta y cada mes se va analizando cuál es esta coyuntura migratoria y de remesas. Estas notas también se replican mucho por la prensa, los medios de comunicación, porque es parte también de los productos que ofrecemos, ¿no? Y que pues también son de importancia y de relevancia para la población. Así que aparte del anuario, sí tenemos otras publicaciones donde hay como más análisis y también pues información un poco más como en tiempo real, porque pues esta es una publicación que tarda aproximadamente un año, 9 meses en hacerse y algunos datos pues ya son como de años pasados, ¿no? Entonces, pues sí, la invitación es también a que nos sigan en redes sociales como para, justo en esta presentación, si pudieran poner la última diapositiva. Ahí vienen nuestras redes sociales donde compartimos también las publicaciones y nuestros correos. Justo ahí pueden como seguirnos. Y pues sobre este otro tema de la gentrificación y ahora que lo mencionaban también, no es algo exclusivo de México, ¿no? Es algo que se está viendo en distintas partes del mundo justamente por este proceso de cambio en pues un poco el mercado laboral, ¿no? Y que ahora pues muchos trabajos o ciertos trabajos se pueden hacer a distancia, entonces justo esto ha sido aprovechado por pues gente que viene de otros países. Tenemos también información en el anuario sobre, por ejemplo, población estadounidense que vive en México. Estos se concentran principalmente en las ciudades, en el centro del país, en la Ciudad de México, también en algunos destinos como pueden ser cercanos a la playa, por ejemplo, Puerto Vallarta, que tiene una población importante de expatriados canadienses, por ejemplo, también algunas ciudades del norte del país reciben una población importante y justo es un fenómeno que no es exclusivo de México y que se observa en muchas ciudades del mundo, ¿no? En especial ciudades grandes como la Ciudad de México que atraen muchas personas.
Es un tipo de migración un poco distinto, porque de hecho los migrantes, por ejemplo, desde Estados Unidos se hacen llamar a sí mismos expats, ¿no? Que es como, no, no soy migrante, soy expat, ¿no? Que es como una forma de llamarse como a migrantes calificados del norte global, ¿no? Pero finalmente también es un flujo, o sea, es una salida de gente que sale de un país de donde nació a uno donde vive, ¿no? Pero pues también tenemos un poco de información sobre eso y no sé si mis colegas quieran complementar algo. Sí, gracias, Marco. Ah, sí, bueno, el tema de los nómadas digitales es un desafío. Yo sé que algunos centros de investigación en México han estado haciendo experimentos con la información para encontrar alguna estimación de su volumen. El Centro de Investigaciones de Seguridad Social, el CIS, trabajó con la encuesta nacional de ocupación y empleo sobre el tema de cuántos nómadas digitales podría haber en México a través de la clasificación de ocupaciones. Ah, yo creo que un tema central es cómo se capta a las personas que residen en las viviendas y que podríamos considerar que sí son migrantes digitales. Hay visas, nómadas digitales, hay visas específicas que permiten ese tipo de trabajo aquí en México, en Estados Unidos y en Europa, y que podría ser clasificado, pero ah, digamos que en términos de un instrumento que pregunta cuántas personas viven aquí, a qué se dedican, a, con un criterio de duración de la estancia de 6 meses y considerando que los nómadas digitales a veces permanecen menos de ese tiempo o justo el límite y se van, resulta difícil clasificarlos como migrantes. O sea, creo que de allí viene el origen del concepto de nómada y los nuevos marcos conceptuales, como en el esquemita que les ponía al inicio, que es un desafío metodológico ahora, cuando preguntamos sobre la intención del viaje, el origen, etcétera, etcétera, este, identificarlos, pero sí hay estadísticas globales. Por ejemplo, se sabe que en Estados Unidos hay 20 millones de nómadas digitales internamente. Y me parece que la cifra que dan para el caso de Estados Unidos es alrededor de 1 millón de estadounidenses que andan alrededor del mundo bajo la categoría de nómadas digitales. Sí, por supuesto que en México hay y esto que vemos como lo que comentan, ¿no? La gentrificación y la ocupación de los espacios por parte de personas no nacionales y que elevan costos, servicios o que los hacen casi exclusivos para ellos. Nosotros publicamos hace un año una infografía que se llama El Retiro en México, donde encontramos que alrededor de 100,000, 90 a 100,000 personas nacidas fuera del país, de 60 años y más, pues están aquí en México, parece que ya en retiro, pero tienen 60 años y más y escogen pues, los lugares, como ciertos lugares privilegiados. Incluso BBA ha publicado también dónde radican las personas de 60 años o más, pero bueno, en estricto sentido no lo sabemos, pues, ¿no? Porque si están aquí en el país y están trabajando en tecnologías de la información, pues tampoco nos lo van a decir, ¿sí? Eso te puedo decir. Ahí está. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Si tienen alguna pregunta adicional, yo creo que se pueden acercar con cualquiera de los panelistas. Muy rápido, antes de cerrar este evento, a mí me gustaría expresar nuevamente mi más sincero agradecimiento por su disposición de venir a compartir con la comunidad universitaria y por primera vez aquí en la UAM Azcapotzalco. Espero que no sea la última, eso se los digo de todo corazón y creo hablar en nombre del Departamento de Economía, que nos gustaría que fueran muchas más subsecuentes de acercar a los alumnos este tema tan importante y tan relevante para nuestro país. Pues para cerrar y en muestra de reconocimiento a su valiosa contribución y al tiempo que han dedicado para venir aquí con nosotros,
nos permitimos hacer la entrega de los reconocimientos. Primero para el maestro Marco Antonio Lara Ramírez, a quien les pido. Al maestro Juan José Lee. Al maestro Rafael López. Y finalmente al licenciado Rodrigo Olivares. Muchas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros compartiendo eso. Me parece que hay algunos ejemplares que están disponibles por si alguno o alguna de ustedes quisiera. Los ejemplares de la última edición, adelante, son totalmente gratuitos. Muchas gracias a ustedes también. Nos vemos pronto en clase, ¿eh? Para la foto, dice. La foto. ¿Cómo se los pasamos? Adelante aquí. Aquí, joven. Ay, no. No tienen que llegar hasta el final de la fila. Aquí tiene. De nada.